que desarrollaremos se denomina sistema urinario. Encontrarán en el capítulo 20 del libro de Histología de Ross. El sistema urinario está conformado por órganos y son dos riñones, dos uréteres, una vejiga y también la uretra. De las funciones del sistema urinario tenemos, recuperan componentes esenciales para el organismo, eliminan aquellos productos de desecho de los metabolismos del metabolismo y sustancias extrañas al cuerpo, participan en la regulación del volumen del líquido extracelular y la cantidad total de agua en el organismo. También está bajo su control el equilibrio ácido-base, en donde si fuese necesario secretan hidrógeno o bicarbonato. Tienen funciones endocrinas, dado que sintetizan y secretan dos hormonas al torrente sanguíneo, que son la eritropoyetina, que es una hormona secretada por las células endoteliales tubulares del riñón, que tiene como función actuar sobre los receptores de las células progenitoras eritroides que se encuentran en la médula ósea con el fin de producir eritrocitos, y la renina, que es una hormona que es secretada por las células yuxtaglomerulares, más renina-angiotensina, cuya función es la de regular la presión arterial. También la hidroxilación de la 25-H vitamina D3, que es un precursor esteroide producido en el hígado hacia su forma hormonalmente activa 1,25 vitamina D3. Riñones son órganos pares, uno derecho y uno izquierdo, ubicados en la región retroperitoneal del abdomen, entre la 12ª vértebra torácica hasta la 3ª vértebra lumbar. Ella tiene un aspecto como de un poroto, en donde tiene una convexidad y tiene una concavidad, en donde vamos a encontrar al ilio renal. El ilio es por donde van a ingresar y salir vasos sanguíneos. Aquí tenemos en su polo superior podemos encontrar gran cantidad de tejido adiposo y también a la glándula suprarrenal. El riñón está rodeado por una cápsula por fuera, y esa cápsula tiene dos hojas, una hoja externa y una hoja interna. Traeremos fibroblastos, fibras de colágeno, y en su hoja interna miofibroblastos. Los miofibroblastos son muy importantes porque contribuyen en la contracción de este órgano. Tiene una corteza y una médula. La corteza se encuentra inmediatamente por debajo de la cápsula. La corteza tiene un aspecto rojo oscuro granulado, rodeada por completo a la médula y envía prolongaciones, las columnas renales. Desde la médula hacia la corteza se proyecta unos rayos medulares. En la corteza vamos a encontrar primeramente al corpúsculo renal, a los túbulos contorneados, a los túbulos rectos de la nefrona, a los túbulos conectores y a los conductos colectores. En la corteza, aparte de los rayos medulares que están compuestos por los túbulos rectos de la nefrona y el conducto colector, vamos a tener a estos que ya citamos. La médula se compone de 8 a 12 estructuras cónicas, y estas estructuras se denominan pirámides renales o pirámides de Malpighi, cuyas bases están mirando hacia la corteza, y las pirámides presentan un estriado característico desde la base de la papila y consecuentemente con los túbulos que recorren esta porción del riñón. Las papilas están perforadas por 250 orificios pequeños por los que drena la orina a los cálices menores a área cribosa. Aquí. En esta imagen podemos observar por fuera a la cápsula renal, acá a la corteza renal, y también podemos observar a los rayos medulares. Estos rayos medulares que tienen un aspecto que sobresalen desde la médula hacia la corteza. En la médula vamos a encontrar a las pirámides renales. Las pirámides renales en el ser humano suelen tener un número de 8 a 12,
Y las pirámides renales pueden llegar a alcanzar hasta 18 en algunos individuos. ¿De qué están constituidas esas pirámides renales? Están constituidos por los túbulos rectos, los conductos colectores. Por la forma que son esos túbulos, tienen o formaron un aspecto piramidal y por eso se denomina pirámides renales. Las pirámides renales tienen una forma cónica. Su base mira hacia la corteza y su vértice observa o mira hacia el pelvis renal, que acá podemos observar. En una región en su ápice va a desembocar en el área, eso se denomina, en su ápice se denomina papila. Y en esta papila vamos a encontrar el área cribosa, en donde se van a unir todos los conductos colectores y van a liberar o van a ayudar a eliminar la orina. Los riñones están divididos en lóbulos y lobulillos renales. Los riñones se dividen en lóbulos y cada uno forma una pirámide renal. O sea que si yo tengo 2 a 12 pirámides renales, voy a tener de 2 a 12 lóbulos renales. Un lobulillo, el lóbulo se divide nuevamente en lobulillos y contiene un rayo medular central con el tejido cortical circundante. Tiene fundamento fisiológico porque el rayo medular o el lobulillo contiene el conducto colector de un grupo de nefronas que drenan él constituyendo la unidad secretora renal. Es el equivalente a un lobulillo o unidad secretora glandular. En esta imagen podemos observar la corteza y aquí a la médula renal. Acá podemos observar la corteza inmediatamente por debajo a la médula y podemos mirar a los rayos medulares. Acá se observan rayos medulares, aquí estamos viendo a los corpúsculos renales. Los riñones tienen una unidad estructural y funcional denominada nefrona. La nefrona está constituida por el corpúsculo renal y también los túbulos. En esta imagen acá podemos ver al corpúsculo renal y a los túbulos que conforman a la nefrona. Y también aquí vemos al conducto colector o túbulo colector. Aquí vemos que este es el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal al segmento grueso descendente del asa de Henle, al segmento delgado descendente del asa de Henle, el túbulo contorneado distal que va a desembocar en el túbulo colector. La longitud de los segmentos descritos es variable en las distintas nefronas, por eso las nefronas se pueden clasificar en nefronas corticales, nefronas yuxtamedulares y nefronas intermedias. Las nefronas corticales, su corpúsculo renal, que es esta estructura aquí, se localizan en la parte más externa de la corteza y presentan un asa de Henle corto que recorre un pequeño segmento de la médula y un segmento delgado, corto o ausente. En cambio, las nefronas yuxta de lado o cerca, las nefronas yuxtamedulares se encuentran su corpúsculo renal en la parte profunda de la corteza y cerca de la médula. Posee ya un asa de Henle más largo y se extiende hasta el interior de la papila y un segmento delgado largo. Las nefronas intermedias, en cambio, se localizan en la región media de la corteza y sus asas de Henle son intermedias. Acá, haciendo un repaso general, tenemos al riñón que tiene una cápsula, una corteza y tiene una médula. En la corteza vamos a encontrar a los túbulos contorneados, al túbulo recto de la nefrona, al túbulo conector, al conducto colector y al corpúsculo renal. En la médula encontraremos a los
pirámides que están formadas por los túbulos rectos y los conductos colectores. También tenemos que esas pirámides tienen una base y un vértice. Ese vértice está mirando al pelvis renal y la base está mirando hacia la corteza. Observando con mayor detalle en una imagen microscópica, podemos observar que en la corteza vemos al corpúsculo renal, a los túbulos contorneados y luego ellos ingresan hacia la médula. Acá vemos al conducto o ducto colector o tubo colector, también túbulo colector. Y vemos al área cribosa, que es el vértice en donde van a desembocar todos los túbulos colectores y van a entonces eliminar la orina. El corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi representa la primera porción ensanchada de la nefrona. Se encuentra exclusivamente en la corteza. Aquí podemos observar al corpúsculo renal. Y el corpúsculo renal está constituido por un glomérulo, que es este es el glomérulo, acá podemos observar, y el glomérulo tiene una forma como un ovillo capilar. En realidad se compone de un ovillo capilar y el tipo de capilar es un capilar fenestrado, en donde está formado por un endotelio con fenestraciones y una lámina basal continua. El glomérulo es rodeado por una cápsula y esa cápsula se denomina cápsula de Bowman. Acá tengo al glomérulo y acá tengo a la cápsula de Bowman que lo rodea. La cápsula de Bowman tiene una hoja externa o parietal que está formado por un epitelio plano simple en donde se apoya la lámina basal. Tiene una hoja interna o visceral que está formada por células denominadas podocitos. Estos podocitos tienen en su extremo apical unas prolongaciones primarias como si fueran unos dedos, por ahí se denominan pedículos o pedicelos. Y estos pedicelos rodean al capilar o al glomérulo. El espacio entre ambas capas se denomina espacio urinario o capsular y es donde pasa el ultrafiltrado desde los capilares. Acá, rememorando, el corpúsculo renal se encuentra en la corteza renal y está constituido por dos estructuras, el glomérulo renal y a la cápsula de Bowman. Pero el corpúsculo renal tiene dos polos, un polo que es un polo vascular y un polo urinario. Acá en esta imagen que es más representativa podemos observar, este es su polo vascular y este es su polo urinario. En el polo vascular van a ingresar al polo vascular por donde ingresan arteriolas aferentes hacia el capilar y egresan arteriolas eferentes. Entonces, en el polo vascular vamos a encontrar arteriolas. En contrapartida, en donde en la región opuesta al polo vascular vamos a encontrar al polo urinario, en donde va a iniciar el túbulo contorneado proximal. Acá podemos observar a la corteza renal, a los corpúsculos renales, en donde podemos mirar, esta sería la hoja parietal, aquí vemos al glomérulo y la hoja parietal que tiene un epitelio plano simple. Corpúsculo renal, acá hoja o cápsula de Bowman, en su hoja parietal un epitelio plano simple y glomérulo renal. El polo urinario es el espacio capsular que se comunica con la luz del túbulo proximal. Y acá tenemos al polo vascular, en donde ingresa la arteriola aferente y egresa la arteriola eferente.
En la región mesangial, recordar que los glomérulos están formados por el glomérulo está formado por un capilar fenestrado y ese capilar tiene un endotelio y una lámina basal. En la región central o acción del ovillo de capilares vamos a tener en íntima relación con la lámina basal a unas células. Esas células se denominan células mesangiales aquí. Los que están en el centro del ovillo de capilar se denominan células mesangiales intraglomerulares y las que se encuentran por fuera se denominan células mesangiales extraglomerulares que se encuentran o se hallan en medio de la arteriola eferente y la arteriola aferente. La lámina basal glomerular entre las células endoteliales fenestradas y los podocitos que revisten la superficie de los capilares. Aparece una gran cantidad de paransulfato y en especial en las dos láminas claras y es quien confiere la carga negativa importante para repeler electrostáticamente moléculas de la misma carga. La barrera de filtración glomerular se denomina así a la barrera que actúa como filtro en la formación del ultrafiltrado glomerular. Separa la sangre de los capilares glomerulares del espacio capsular o urinario. Se compone dentro hacia afuera del endotelio fenestrado, la lámina basal y las ranuras de filtración. Acá podemos observar a las hendiduras o las ranuras de filtración. La filtración glomerular es la separación por filtrado, depende sobre todo del tamaño, la carga y la forma de las moléculas. Se cree que el endotelio solo retiene elementos formes de la sangre y que la lámina basal y la ranura de filtración retienen las moléculas mayores a 100.000 Dalton. La porción tubular de la nefrona se divide en un túbulo contorneado proximal, asa de Henle, que está compuesto por un asa o un segmento grueso descendente, un segmento delgado y un segmento grueso ascendente. En este segmento grueso descendente vamos a ver que está compuesto por el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. En el segmento delgado constituye la parte delgada del asa de Henle y en el segmento grueso ascendente está compuesto por el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal se comunica con el conducto colector cortical con frecuencia a través de un túbulo conector para formar así el túbulo urinífero, es decir, la nefrona más el conducto colector. El túbulo contorneado proximal comprende la parte inicial situada cerca del corpúsculo de Malpighi y parte recta que penetra en la médula para continuarse con el asa de Henle. Está formado por un epitelio simple cúbico. El túbulo proximal se reabsorben el 70% de agua y de los iones de sodio del ultrafiltrado glomerular. Hay presencia de canales especializados de agua denominados aquaporinas 1. El túbulo contorneado proximal tiene un epitelio simple cúbico. Es un epitelio cúbico simple o un epitelio simple cúbico. El asa de Henle es los corpúsculos situados cerca de la región medular. Poseen asas de Henle mayores que los localizan junto a la cápsula. Cada asa de Henle tiene una forma de U. En las asas largas de la curvatura están siempre en la parte fina y en las cortas se localizan en la parte gruesa. La transición entre
túbulo contorneado proximal y el asa en Henle puede ser brusca o gradual. En la parte delgada vamos a ver que tiene un epitelio simple plano, con núcleos que hacen prominencia en ellas. El segmento grueso del asa de Henle tiene la pared formada por un epitelio cúbico simple. Acá vemos un epitelio del asa de Henle que es un epitelio simple plano. Acá podemos ver asa delgada va a tener un epitelio simple plano. El túbulo contorneado distal, cuando la parte gruesa del asa de Henle penetra en la corteza y conserva la misma estructura histológica, se vuelve contorneada, se hace llamar túbulo contorneado distal. Es más corto que el túbulo proximal, menos contorneado, y su epitelio está formado por un epitelio cúbico simple. Son células menos acidófilas y de menor tamaño en comparación con las células del túbulo contorneado proximal. En condiciones normales, la luz siempre está abierta y es casi impermeable al al agua y se reabsorbe cloruro de sodio. En el túbulo desemboca en un tubo colector. Acá vemos un tubo contorneado densa. El túbulo contorneado distal está íntimamente relacionado con las arteriolas eferentes y arteriolas aferentes del polo vascular del corpúsculo renal. Pero esa región en donde entran en contacto con esas arteriolas, las células de ese túbulo cambian en su conformación, se vuelven células cilíndricas altas con núcleos alargados y próximos unos a otros y forman una estructura denominada mácula densa. También en relación a esa mácula densa, las células de las arteriolas, tanto aferentes como eferentes, las células musculares de esas arteriolas también cambian su conformación. De núcleos alargados, esas células musculares que normalmente tendrían núcleos alargados se vuelven núcleos más centrales. El tubo colector o los tubos colectores comienzan en la corteza y van a transcurrir hacia la médula por los rayos medulares, mientras reciben aferentes de varias nefronas. En la médula interna se van a funcionar con otro tubo colector y van hasta formar al conducto papilar, que es la última porción que va a desembocar en la papila renal formando el área cribosa. Los túbulos colectores tienen un epitelio cúbico simple y las células van aumentando en su altura, volviéndose cilíndrica, al mismo tiempo que aumenta el diámetro del tubo. Existen dos células o dos tipos de células en el tubo colector y son las principales o células principales o claras, que son las abundantes, y las intercalares u oscuras. Las células claras son las células principales, tienen un solo cilio, o sea, si es monociliar, en su superficie apical y relativamente pocas microvellosidades. Las células oscuras, o también conocidas como células intercalares, tienen muchas mitocondrias y citoplasma de aspecto más denso. Acá podemos observar al epitelio de nuestro túbulo colector, que es, aquí podemos ver que es un epitelio simple cúbico, una representación esquemática de la ultraestructura de las células de la porción tubular de la nefrona, corte transversal de los túbulos de la médula externa. Acá vemos a un túbulo colector. El aparato yuxtaglomerular está compuesto por células mesangiales extraglomerulares, células yuxtaglomerulares, también la mácula densa. Recordando, las células de la mácula densa vamos a encontrar en el túbulo distal. Aquí vamos a encontrar en las células yuxtaglomerulares se formaron a partir del cambio en la conformación en la capa muscular de las arteriolas.
Y aquí tenemos a las células mesangiales extraglomerulares. La función de estas células extraglomerulares es la de producción y secreción de renina. La renina que a través del angiotensinógeno provoca aumento de la presión arterial y la secreción de aldosterona. Inhibe la excreción de sodio por el riñón. El tejido intersticial del riñón, así cuando es muy escaso en la corteza y un poco más abundante en la médula, el tejido intersticial es de suma importancia y está constituido por tejido conjuntivo y allí vamos a encontrar fibroblastos, miofibroblastos, macrófagos, células dendríticas, células intersticiales y las células, algunos fibroblastos de la corteza producen eritropoyetina. La irrigación sanguínea, cada riñón recibe un 25% de toda la sangre, o sea, el gasto cardíaco. Tenemos a las vías urinarias, a los uréteres, vejiga y uretra. Los uréteres son dos conductos, una vejiga que es un órgano hueco, músculo membranoso, y la uretra es el conducto por el cual pasa la orina en su fase final del proceso urinario. Las vías urinarias, sus características histológicas son similares a excepción de la uretra. La pared tiene una túnica mucosa, una muscular y una adventicia. Los uréteres y la parte superior de la vejiga están revestidas por una cubierta cerosa denominada peritoneo. En la túnica mucosa encontraremos un epitelio, y ese es el epitelio propio de las vías urinarias, que es el epitelio de transición o urotelio. La lámina propia de tejido conectivo que varía de laxo a denso. Ese epitelio de transición o urotelio es un epitelio estratificado y al ser estratificado presenta varias camadas. Las células que conforman la que está en contacto más superficial y está en contacto superficial a la luz son células denominadas células superficiales, y estas células tienen una forma poliédrica en donde aquella que entra en contacto con la luz tiene una forma convexa, como es más redondeada. También se les denomina células en cúpula o células en sombrilla. Estas células van a variar en su forma acorde a cómo se encuentra la vejiga. Si la vejiga se encuentra vacía, tiene una forma cuboide, y si la vejiga se encuentra llena, tiene un aspecto aplanado. El aspecto del urotelio entonces se modifica de acuerdo con el grado de contracción del órgano, y el urotelio tiene su característica de que las células de ese epitelio son son muy poco permeables debido al plasmalema engrosado y a las uniones xonula-occludens que presenta. Acá podemos ver al epitelio y aquí vemos a su tejido conectivo, que es la lámina basal o la lámina propia. Luego tenemos a la túnica muscular y por lo general está conformado por una capa longitudinal interna y una circular externa. Ambas están compuestas de músculo liso. En la parte inferior del uréter y en la vejiga se agrega una capa más, que es la muscular longitudinal externa. Durante el vaciamiento de la vejiga se contraen las capas musculares de la pared vesical y por lo que se denominan en conjunto músculo detrusor de la vejiga. El uréter entra oblicuamente a la vejiga y su pared solo muestra músculo longitudinal que hace función a la válvula. La vejiga y los uréteres reciben inervación tanto simpática como parasimpática, pero esta última es quien favorece el vaciamiento vesical. Acá vemos a la túnica mucosa y a la muscular de la vejiga. Acá también a la túnica mucosa y aquí a la túnica muscular de la vejiga. En los uréteres también la túnica mucosa, que está compuesta hasta aquí,
la túnica muscular y aquí por fuera vemos a la adventicia. La uretra tiene una función excretora en ambos sexos y es distinta tanto en mujeres como en varones. Tiene función reproductiva en el varón y en la mujer mide aproximadamente 3,5 centímetros y se abre mediante la vagina. En el hombre mide 16 centímetros y tiene tres porciones: una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. La uretra femenina tiene un epitelio muy variable y con predominio de epitelio plano estratificado. Por lo general, cerca de la vejiga se observa un epitelio de transición. También algunas zonas de epitelio cilíndrico, pseudoestratificado o estratificado. A menudo se puede observar glándulas intraepiteliales mucosas, glándulas parauretrales que envían secreción a conductos parauretrales comunes que desembocan a cada lado del orificio uretral externo. Una lámina propia que se compone de tejido conectivo laxo. La mucosa está rodeada por una capa longitudinal de músculo liso como continuación de la capa longitudinal externa de la vejiga, rodeando este músculo hacia un esfínter de músculo estriado. Falta la adventicia, dado que la capa de tejido conectivo de la vagina actúa como tal. En la uretra masculina tenemos porción prostática que está revestida por un epitelio de transición, lámina propia constituida por tejido conectivo laxo, rodeada por músculo liso que proviene de la última capa de la vejiga. Desembocan en él los conductos eyaculadores y muchos conductos excretores prostáticos. En la porción membranosa tenemos un epitelio pseudoestratificado o cilíndrico simple y presenta un músculo liso y un músculo estriado. El músculo estriado, el músculo del esfínter uretral. Y en la porción esponjosa tiene un epitelio también pseudoestratificado o cilíndrico estratificado y hasta la fosa navicular, donde se convierte en un epitelio estratificado plano. Presentan conductos excretores de las glándulas bulbouretrales, hay glándulas de Littré y la mucosa se continúa directamente con el cuerpo esponjoso y no hay capa muscular. Acá podemos ver la uretra femenina y muchas gracias.